hermanos y hermanas. Gracias a los músicos que nos llevan a la presencia del Señor y que nos guían. Qué lindo es estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En este mediodía ya quiero compartirles, como lo hicimos en la primera reunión, acerca del reino de Dios. El reino de Dios, y tal vez es un poquito la continuación de 2 jueves atrás, cuando compartimos de tener nuestra mirada más allá del sol y no debajo del sol, donde vamos a encontrar frustración, donde vamos a encontrar que no podemos ser realizados, porque nuestra realización, como cantábamos recién, tiene que ver con estar en la presencia del Señor a través de Jesucristo. Entonces vamos a hablar del reino de Dios, que no es de esta tierra. Y quiero comenzar contando una historia que escuché hace unos años atrás de unos misioneros en un retiro. Contaban que hace varios años atrás, unos misioneros veteranos, ya de muchos años de servicio en el campo, estaban regresando ya para definitivamente pasar sus últimos años en la tierra donde nacieron, dejando atrás años y años de servicio, de trabajo, de haber dado sus vidas en otro lugar, en obediencia al plan de Dios, y volvían a su casa. En esa época, en el mismo avión que ellos volvían a Estados Unidos, era esto, venía el presidente de Estados Unidos. En esa época no tenían ese avión aparte, ¿no? Y cuando llegaron, ellos tuvieron que esperar y bueno, miraron por la ventanilla y todo lo demás, como el presidente tenía una alfombra, estaba una banda recibiéndolo, carteles de bienvenida, las cámaras de televisión de la época. Y bueno, a medida que bajó el presidente y la comitiva, lo aplaudieron, tocó la banda, le dieron una bienvenida, aplauso, lo filmaron y bueno, esa fue la llegada del presidente. Minutos después, un rato después, les tocaba bajar al resto de los pasajeros, entre ellos bajaron ellos. Cuando ellos bajaron, bueno, ya no había alfombra, ya no había banda, no había carteles de bienvenida, no había cámaras de televisión, tampoco había hermanos, salvo los que los habían ido a buscar. Y uno de ellos se sintió un poquito triste frente a la diferencia de lo que había pasado en minutos anteriores. Pero el otro de este matrimonio le dijo: ¿por qué te sentís triste si todavía no hemos llegado a casa? Estamos de paso. Allá arriba va a ser la bienvenida. ¿Cuántos van a ir para arriba? Los que no levantaron la mano, levanten la mano, repita conmigo. Señor Jesús, no es, el reino de los cielos, el reino del Señor no es de esta tierra. Y ese es el énfasis que quiero darle a lo que el Señor puso para compartir en este mediodía con ustedes. Yo quisiera que veamos 2 situaciones en la vida de Jesús donde Él nos da 2 enseñanzas claves acerca de dónde está nuestra ciudadanía. Y voy a compartir un poquito algo de lo que días atrás estuvimos en la convención de pastores en Rosario y escuchamos entre talleres, plenarias y demás un montón de cosas muy edificantes, desafiantes. Y algo de eso voy a compartir, como también algo del viaje que Dios me permitió hacer en el mes de octubre. Y lo primero, quiero que veamos el versículo 36 de Lucas 18. Y esta primera enseñanza que quiero hacer énfasis y que quede lo más claro posible es que el reino de los cielos, el reino de Jesús, no es de este mundo. Es más allá del sol, no debajo del sol, es más allá del sol. Jesús estaba frente a Pilato, un gobernador del Imperio Romano, siendo enjuiciado. Nadie sabía, excepto Jesús, que él iba a morir crucificado. Ni Pilato sabía cuál iba a ser el destino. De hecho, Pilato estaba tratando de liberarlo. Los judíos querían que lo condenaran. Y en ese contexto, Jesús le dice a Pilato, ante algunas preguntas e interrogativos, lo siguiente. Jesús respondió, versículo 36, mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían
para que no estuviera en mano de los judíos. Pero, de hecho, mi reino no es de acá. Es la versión Palabra de Dios para Todos. En este versículo, Jesús está haciendo un énfasis bien claro al responderle a Pilato y también enseñarnos a nosotros para que tengamos presente que el reino al que pertenecemos, nuestra ciudadanía, no tiene que ver con esta tierra. El reino de los cielos es más arriba, es de arriba. Ahora, quiero contarles o ponerles brevemente el contexto de este momento en que Jesús estaba siendo enjuiciado, provocado por los judíos, pero por los romanos. El imperio romano no era algo agradable. Tal vez nosotros tenemos cierto romanticismo por las películas de la historia, como, qué sé yo, Gladiador, y donde vemos romanos que pelean y héroes romanos, y depende el perfil de la película, es como que tenemos cierta atracción por el imperio romano. Pero el imperio romano era un imperio atroz que conquistaba, subyugaba, tomaba a la gente, las ponía de soldados, y no era nada agradable estar como los judíos bajo el imperio romano. De hecho, cuando enseño siempre comparto que lo más cercano para entender lo que era el imperio romano para los judíos es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler y el nazismo querían dominar el mundo. De hecho, Hitler decía que quería ser el tercer Reich, o sea, el tercer imperio. El primero el de Alejandro Magno, el segundo el de los romanos y el tercero es el de ellos. Entonces, si uno quiere saber qué se sentía estar bajo el yugo de Roma, puede pensar un poquito qué es lo que significó, especialmente a los que tienen familiares que vienen de Europa, haber escapado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no era un contexto favorable para hacer lo que Dios quería. Sin embargo, Jesús, teniendo todo el poder para poder derrocar a este imperio, y de hecho en el Getsemaní cuando vinieron a arrestarlo, él dijo, yo soy, brum, se cayeron todos. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y esto es lo que tenemos que tener en claro. ¿Por qué? Porque especialmente en un día como este, donde como país, Argentina, tenemos una elección, tenemos que tener bien enfocado que nuestra mirada está más allá del sol y no sobre esta tierra. Eclesiastés nos habla de esto, que debajo del sol no hay satisfacción. Como cantábamos recién, en su presencia tenemos plenitud. Tenemos que tener bien enfocada nuestra mirada para no errar, porque no tenemos esperanza en ningún ser humano, como dijo Fervicio cuando dio la bienvenida. Hemos dado nuestro mejor voto, que es en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, no tenemos la esperanza en ninguna persona que sea ser humano. Dependemos de Dios y su gloria va a seguir corriendo a pesar de los hombres. Ahora, esto no quiere decir que vivimos desconectados del país donde vivimos. Por el contrario, tenemos que ser buenos ciudadanos. Tenemos que ser luz en el medio en el que nos movemos. Tenemos que ser sal en el ámbito en el que nos manejamos diariamente. Familia, trabajo, escuela, calle, cualquier ámbito en el que estemos, debemos ser luz, buenos ciudadanos. Porque justamente como pertenecemos a otro reino, el celestial, somos esa luz que alumbra en las tinieblas de esta tierra. Somos embajadores de este reino. Como dijo Jesús, mi reino no es de esta tierra. Ahora, vuelvo a repetir, esto no quiere decir que nos disociemos del lugar donde vivimos y total, como no somos de este reino, no somos malos ciudadanos. No, miren, hay algo interesante que compartieron en la convención de pastores, está en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, otro imperio totalmente pagano, contrario a los principios de Dios. Y el profeta, por guía de Dios, por plan de Dios en medio de todo un tratamiento con la desobediencia, les dijo a los que fueron llevados cautivos, esto es tremendo, ninguno de nosotros ha vivido lo que significa ser llevado cautivo. Les dijo el profeta, construyan casas,
cásense, tengan hijos, den a sus hijos en casamientos. Y lo que me asombra es el versículo 7, dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea que, aunque somos de otro reino, donde estamos parados, somos luz. Pero no debemos olvidarnos, porque nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en el Rey de los cielos, no en esta tierra. Porque si pensamos o ponemos nuestra esperanza debajo del sol en la tierra, vamos a tener ansiedad, vamos a tener frustración, vamos a tener temor, vamos a tener preguntas de qué pasará. ¿En quién confiamos? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? En un día como hoy, pase lo que pase, nosotros confiamos en Dios. Miren, a veces no sé, hay corrientes de enseñanzas y demás que hacen tanto énfasis en los beneficios terrenales y hasta materiales que parece que el cielo fuera acá en la tierra. Y la realidad es que a mí me gusta decir, tal vez en forma exagerada, que los recursos materiales que Dios nos dio son solo añadidura por haber buscado primero su reino. Porque las bendiciones realmente son eternas, son espirituales, casi no son tangibles. Tiene que ver con corazones transformados, con relaciones vueltas a tener, con perdón. Las bendiciones tienen que ver con carácter transformado, con diálogo, con nuevas amistades. No con cosas materiales que se terminan, que tienen un vencimiento. Pero la bendición de Dios es algo que trasciende. Por supuesto que son buenas las añadiduras, pero no es que las buscamos como prioridad. Son solo herramientas para servir al reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino del Señor, es un reino espiritual y eterno. No es terrenal y temporario. Es espiritual y eterno. Tiene un rey que a su vez es un padre. Y a mí me encanta esta relación con Dios como padre. A mí me encanta ir a su presencia como hijo y disfrutar de ese amor que cantamos de una manera difícil de expresar en algún idioma. Pero además de padre, Él también es rey. Y me viene a la mente lo que me contó una misionera, que ella vio una película, pero es una escena sacada de la realidad, donde en un trono de Europa antiguo estaba la reina y entró la princesa chiquitita y entró al ámbito ese de tan solemne donde estaba solo el rey y la reina. Estaba la reina y ella entró y salió corriendo y vino y se le tiró encima, y la reina le hizo cariño, le dio un beso, después la paró, la sentó, le acomodó el pelo, la ropa y le dijo, muy bien mi amor, ahora salí y entrá de nuevo como una princesa. O sea, somos hijos. Pero no olvidemos que también es rey. Él es rey. Y como rey se merece que como príncipes de su pueblo entremos con la reverencia que Él se merece. O sea, vivamos como representantes de ese reino aquí en la tierra. Las reglas de este rey, las reglas del reino de los cielos son perfectas. Son todas de bendición. Son justas, son correctas, porque el amor de Dios es la esencia de cada regla del reino de los cielos, del reino que Jesucristo vino a establecer con su vida. Es un reino casi contradictorio, humanamente hablando. Algunos dicen es el reino del revés, porque hay que morir para vivir, hay que servir para dirigir, hay que menguar para crecer, hay que dar para recibir. Porque es el reino de los cielos, no es de esta tierra. Es un reino que trasciende cualquier gobierno humano. Entonces yo quiero que tengamos muy presente en un día como hoy y todos los días de nuestra vida que pertenecemos al reino de Jesucristo. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos pertenecen al reino de Jesucristo? Y ese reino, como dijo él, no es un reino de esta tierra.
no es un reino de esta tierra, es más allá del sol. El segundo punto que quiero compartirles tiene que ver con otro momento en la vida de Jesús, no cuando fue enjuiciado, sino después de haber resucitado y minutos antes de ascender a la diestra del Padre. Ahí estaba con sus discípulos, Hechos 1, desde el versículo 7 al 11. Y dice así, porque este segundo punto tiene que ver con el reino no es de este mundo, pero ese reino celestial lo tenemos que llevar a todo el mundo. Dice, los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, Señor, ¿le vas a devolver el reino a Israel ahora? Jesús le contestó, el Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Estando todavía con la vista fija en el cielo, 2 hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron, ¿qué mirás, bobo? Andá para allá. No. No soy el autor de esta frase, pero bueno. A veces nos quedamos como bobos mirando. Y el Señor nos dijo, vayan hasta lo último de la tierra. Volvamos a la Biblia. Y les dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. Jesús nos dio el poder para que ese reino celestial, el que hablamos en el primer punto, el que tenemos que entender del cual somos ciudadanos, lo llevemos hasta lo último de la tierra y no en nuestras fuerzas, sino en su poder. Él nos ha dado la capacidad para que llevemos su reino que no tiene fronteras, que no tiene razas, que no tiene problemas geográficos, que no tiene problemas de cultura. Su reino trasciende todas esas barreras humanas y Él quiere que lo llevemos a todo el planeta. Por eso nos dio su poder. Por eso tenemos el Espíritu Santo, ese poder de Dios para hacerlo. Miren, yo les comenté que el jueves que estuve predicando compartí un poquito de cómo fue el viaje. Hice un informe que lo terminé anoche y lo mandé a algunos hermanos. Si alguno lo quiere, después me lo pide. Son muchas hojas, pero cuentan un poquito más en detalle. Visité a nuestros misioneros en Europa, a los PAES que están en Países Bajos, a Connie que está en Holanda. Y nosotros si miramos las noticias, si miramos incluso las redes, decimos, pucha, parece que no está fluyendo el poder de Dios y no estamos llevando su reino a las naciones. Pero déjenme decirles algo con mucha claridad. La promoción de lo que hace Dios no está en los medios. La promoción del poder de Dios fluyendo a través de hijos obedientes no lo vamos a ver en la televisión. Pero Dios se está moviendo, sépanlo. Dios está obrando aunque no se publique en ningún lado. Ahí estaba con los PAES sirviendo al Señor ellos en Países Bajos donde pasa de todo. Sin embargo, los milagros que han visto ellos a través de sus hijos, en los creyentes de la iglesia latina, en el campo de refugiados, poquito pueden publicar y otros no, porque si no, no pueden seguir yendo al campo de refugiados, que es 100% musulmán. Con Connie, en Polonia, no es la primera vez que voy a Polonia y la identidad polaca es casi como ser católico y dejar de ser católico o pasar a ser creyente es como traicionar a la cultura. Sin embargo, ahí Dios se está moviendo de una manera que no siempre sabemos de este lado del planeta. Hay un joven polaco casado con una ecuatoriana que tiene una mega iglesia que está rompiendo todos los parámetros. Dios se está moviendo, pero eso no sale en las noticias. José y Noelia trabajando para ese granito, ahora están teniendo frutos que no han tenido en los otros 14 años anteriores.
sanidades, milagros, cosas, sobre todo transformación de vidas, que es el milagro más hermoso, de muerte a vida. Dios se está moviendo. Hay hermanos nuestros que han dicho, sí, Señor, pertenezco a tu reino. Sí, Señor, tengo que llevar tu reino a las naciones. Bueno, el viaje lo terminé en Corea y eso me voló la cabeza. Pero ahí conocí más de 50 misioneros. ¿De qué lugares eran estos misioneros? Eran de Chile, de Paraguay, de Bolivia, de México, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Nicaragua. Bueno, a mí me sale decirles héroes, pero no quiero que le digamos héroes, porque si decimos héroes es como que no hay que cuidarlos y son iguales que vos y que yo, con necesidades de carne y hueso. Me dan ganas de decirle valientes, pero ellos mismos dicen, no somos valientes, somos obedientes. Porque el poder de Dios está trabajando en ellos para llegar a los lugares que Dios dispuso. Y me asombra. Cada milagro contaban ellos, pero ellos no pueden publicar nada, porque están en países donde está prohibido predicar. Pero la mano de Dios se mueve con algunas sanidades espectaculares, con algunos milagros en las montañas de Nepal. Me contaban 2 mexicanos. Yo conté en el primer culto, ¿quiénes me acompañan a Nepal el año que viene? Qué ganas de ir ahí. Yo sé que Dios no me permitió conocer Asia antes de los 50 porque me hubiera vuelto loco. Ahora tengo otra madurez y me voy a quedar, pero estoy ahí atado. A ellos me contaban, caminan en el Himalaya, 30, 40 kilómetros de montaña. Uno dice, acá no hay nada, no figura en ningún mapa. La cantidad de aldeas y de personas. Ellos se instalan 3 semanas, 4 semanas a conocer y predicar. Grupos totalmente no alcanzados. Y yo le digo, ¿y qué pasa? Y bueno, a veces no sabemos el idioma, pero oramos y alguien se sana y toda la aldea viene. El poder de Dios hace maravillas. Bueno, ni hablar si les contara de lo que pasó en Corea, un país 100% budista que ahora es cristiano. Ellos no pueden publicar nada de esto, pero Dios se está moviendo. Dios está obrando. Ellos no tienen ningún tipo de protagonista, porque en realidad el protagonista, ¿quién es? El Rey de nuestro reino, es el Señor. Dios se está moviendo, Él no ha cambiado. Y vuelvo a repetir, nosotros no vemos nada del obrar de Dios en las noticias, en las redes. Charlando con un hermano y aún en la convención, yo no bajaba de mi asombro porque estuvo predicando un evangelista que se llama Nathan Morris y él contó en su trato algo que Dios le pidió. Y si nosotros pensamos en nuestro continente latinoamericano, ¿cuáles son los países que están teniendo mucha dificultad para vivir y tal vez jamás elegiríamos para ir a vivir? Uno de ellos es Nicaragua, y digo Nicaragua porque había misioneros de Nicaragua en Asia, sirviendo al Señor en Vietnam. Discípulos de misioneros argentinos que salieron hace 20 años a Nicaragua. Se convirtieron, fueron discipulados y hoy están en Vietnam sirviendo al Señor. Maravilloso. Y ellos que son de Nicaragua, y Nicaragua tiene grandes problemas actuales. Ahí hay problemas, si sos político, si sos periodista, si sos sacerdote, si sos pastor, te meten preso. Es una complicación. Y no estoy hablando de estos países lejanos, estoy hablando de uno cercano, entre comillas, Centroamérica. Y este evangelista, Natán, contó y nos mostró lo que Dios está haciendo en Nicaragua. Y yo les puedo contar, yo les puedo decir, yo voy a tratar de transmitirle, no puedo hacerlo porque él lo transmite su vivencia, pero quiero mostrárselos con un pequeño video para que entendamos que hay que llevar el reino de los cielos a todas las naciones. Si podemos ver el video, esto nos presentó él y nos mostró.
Estas imágenes son de este año, 2023. Todas estas imágenes son de este año. Y la mayoría de ellas son del país de Nicaragua. Eso no es de años atrás, es de ahora. Es del Dios que se está moviendo en las naciones. Su sangre nos hace libres. A alguien diga aleluya. Tenía parálisis en la mitad derecha de su cuerpo. ¿Qué pasó? Usted dijo que había alguien que tenía un problema en su lado derecho. Y ella no puede creer que el poder de Dios la sanó. En ese momento con el gorrito tenía un tumor y oraron por él. Tres días de vida le habían dado. Tenía deformados sus huesos. Elige este día quién vas a servir. Hoy es el día de salvación. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Aleluya.
Siente la atmósfera del reino de los cielos. Se da cuenta que el reino del Señor no es de esta tierra y no tiene límite. Él nos ha dado su poder para llevarlo a todas las naciones. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra parte en todo esto que el Señor nos dijo? ¿Qué nos puede detener si hacemos lo que Dios quiere? ¿Qué nos puede detener si hacemos lo que Dios quiere? A mí me maravillaba, mucho de eso era en Nicaragua este año. Humanamente casi imposible ir a hacer multitudes, milagros, sanidad. El reino de los cielos no tiene rival. ¿De qué depende todo esto? Todo depende de cuánto conoces a Dios, a tu Rey, al Rey del reino de los cielos. ¿Cómo es tu conocimiento de Él? Él es grande, Él es sublime, Él es todopoderoso, Él es el que dice y es hecho. Él es nuestro Rey. ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Más allá del sol o abajo del sol en la tierra? Él va a hacer milagros, Él va a hacer maravillas para su reino. Yo quiero terminar contándoles algo que he contado varias veces, pero me llena el corazón y me viene a la mente. Hace muchos años conocí a un senegalés que en su documento dice Mohamed Biou Biaye, pero cuando se convirtió se cambió el nombre a Tito. Gracias a Dios. En su bautismo. Y él era hijo de un multimillonario musulmán. El padre construyó una mezquita completa y con eso se ganó el cielo según su creencia. Y cuando él se convirtió lo echaron de la casa y quedó en la calle, literalmente. Y en uno de los viajes que hicimos a Senegal, el segundo, viajamos a Guinea-Bissau después de una guerra civil, 6 meses después de una guerra. Y volviendo para Senegal, pasamos a ver a su hermano, que es embajador. Y el hermano tiene una mansión, no sé cuántos autos, empleados. Y él bajó y entró a saludarlo. Nosotros nos quedamos en el auto, no nos recibía a nosotros, que éramos cristianos. Y cuando él volvió y arrancamos la marcha para salir, le preguntamos, ¿y qué te dijo tu hermano? Y él nos contó en el auto, 7 plazas, 7 íbamos en 2 autos diferentes, 7 en uno, 7 en el otro, en el que íbamos. Él dice, no, mi hermano me dijo que deje a los cristianos, que deje el cristianismo, que vuelva al Islam, que él me compraba una casa, que él me pagaba la universidad para que sea escribano o abogado, así después podía ser embajador como yo quería ser antes. Y dijo, dejá a los cristianos, mirá cómo vivo yo soy embajador, mirá cómo vivís vos. Y se hizo un silencio en el auto. Y a mí se me escapó preguntarle, ¿qué le dijiste, Tito? Y él muy natural me dijo, no, yo le dije, vos sos embajador de la tierra, yo soy embajador del cielo, no voy a volver atrás. ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Dónde está tu ciudadanía? El Señor nos dijo, mi reino no es de esta tierra. Y nos dijo, vayan a todas las naciones, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pónganse de pie en esta mediodía y vamos a hacer una oración. Espíritu Santo, tú estás en medio nuestro. Y esta casa es una embajada del cielo, Señor. Aquí no rigen las reglas de la tierra. En este lugar rigen las reglas del cielo. Como con cualquier embajada humana, donde se encuentra asilo y hay otras reglas, aunque esté en otro país, este lugar es embajada del cielo. Y yo te pido, Señor, en tu misericordia, que manifiestes tu gloria, Señor, dándonos entendimiento para que nuestra mirada no se desvíe de ti, Señor, porque en ti confiamos, Señor. Y para que nosotros llevemos, Señor, las maravillas de tu reino hasta lo último de la tierra.
Espíritu Santo, danos entendimiento. Espíritu Santo, danos comprensión y asómbranos con el fluir de tu Espíritu, Señor, en medio nuestro. Siempre para tu gloria, Señor de señores y Rey de reyes. En Jesús oramos, Señor. Amén. Tome su asiento un minuto más y déjeme decirles algo. Oramos y aunque no lo mencionamos, si hay enfermos, revísese después en su casa. Revise qué hizo Dios mientras orábamos recién, porque Él no tiene límite. Mire si trajo alguna petición, algo, pruébese, busque la respuesta a lo que tenía en su petición en su corazón, porque Dios está obrando. Amén.